Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 30 de agosto de 2015, nuestro hermano Sean nos enseña sobre cómo leer la Biblia. El poder de la palabra de Dios no se encuentra en el papel en que está escrita, la tinta o el tipo de cuero que se usó para forrarla. Se encuentra en el verdadero entendimiento del mensaje de Dios. Ahora, abren sus Biblias y escuchemos a nuestro hermano Sean. Que el Señor les bendiga. Qué placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y hoy estamos iniciando una nueva serie de prédicas que no sé si ustedes se acuerdan, pero este año hemos propuesto de ser gente de la palabra. Y una de las cosas que yo veo que es importantísimo es si uno quiere ser una persona, gente de la palabra, hay que leer la Biblia, ¿verdad? Eso sí ayuda, si uno va a conocer qué tiene que ser para ser gente de la palabra, hay que leer la Biblia. Pero a veces no estamos muy preparados para eso. Entonces, hoy estamos iniciando esa serie que se va a tratar de cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, y vamos a hacer algunos estudios juntos. Pero hoy tenemos el enfoque de cómo leer la Biblia. Y yo les voy a pedir que si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12. Si no trae su Biblia, vamos a tener el verso aquí. Pueden seguir ahí, pero si tienen su Biblia, if you have your Bible with you, you can take, and we'll be turning to Matthew chapter 12. Y vamos a estar leyendo los versos 1 a 8. We'll be reading verses 1 to 8. Now, como yo les digo, yo uso una versión de la Biblia cuando predico que es un poquito más sencillo para un gringo, porque la Reina Valera me traba la lengua. Bueno para estudio, pero no tan bueno cuando lo tengo que leer antes de ustedes. So voy a estar usando una traducción tal vez un poquito diferente. En Mateo capítulo 12, verso 1, en Matthew chapter 12, verse 1, tenemos a Jesús y dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, y que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, hay aquí uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieron el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Lo que yo quiero que nosotros vemos aquí es vamos a ver esa cuestión de ¿acaso no han leído? Es interesante porque Jesús está enfrentando a los fariseos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de los fariseos? ¿Sí lo han escuchado? Ellos eran estudiantes de las Escrituras. Incluso eran conocidos como los mejores estudiantes en los tiempos de Jesús. Ellos tomaron notas de todo tipo sobre la Biblia. A veces contaba toda la letra, anotaba cuántas veces parecía esa palabra. Ellos vieron cuál fue el verso de en medio del Viejo Testamento. Ellos conocían cuál fue la palabra que quedó dentro del medio, o de un 3/4, o 2/3, no sé. Ellos siempre hacían notas, a veces un poquito extrañas, pero conocían todo acerca de la Biblia. También sabemos por la historia que ellos hasta memorizaron todo el Viejo Testamento, que para ellos el Pentateuco. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos lo tenían memorizado.
Yo no sé cuántos de ustedes lo tienen todo memorizado, pero yo no. Me hace falta mucho, ¿verdad? Nosotros reímos porque cuando yo estuve en el seminario, en Master's Commission, uno de los requisitos era de memorizar 400 versos de la Biblia. Era un gran reto que por 8 meses tuvimos que estudiar aprendiendo 20 cada semana. Y después tuvimos exámenes. Pero al final del año tuvimos un examen donde 1 a 400 versos tuvimos que escribir. Y yo sé que muchos de mis amigos buscaban dentro de Éxodo porque hay un verso que dice, y el Señor dijo a Moisés. Y a veces dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón. Y esto se repite casi cada capítulo. Y muchos de mis amigos trataron de usar esos versos. Dice, pero no cuenta cuenta más de solo un verso, aunque se repite, es otro verso de la Biblia. Y a veces tenían como 50 versos, el Señor dijo a Moisés. O Jesús lloró, tratando de buscar los versos más chiquitos, porque aún 400 versículos eran demasiado para nosotros. Era bien difícil, hermano, yo les cuento que sí nos costó. Pero los fariseos memorizaron todo de esos 5 libros de la Biblia. Todos los días estudiaban, ¿verdad? Y lamentablemente usaban la palabra de Dios como lo traían en la punta de sus dedos, ¿verdad? Como talones, siempre listos para atacar, ¿verdad? Siempre tenían la palabra lista. Y miramos aquí que viendo a los discípulos le caen encima, ¿verdad? Y trata de enfrentar a Jesús. Y sabemos que Jesús, Él no tiene miedo de los fariseos. Los enfrentan en varias ocasiones, incluso a veces los llaman hasta hijos del diablo, ¿verdad? ¿Quién te ha comentado de la salvación que viene? Jesús no tenía ninguna pena en enfrentar a los fariseos. Y es muy importante porque Él hace una pregunta a ellos que tal vez no parece tan importante. Él dice, ¿no han leído? No, para cualquier persona decir, no lo leíste, no es una cosa. No es que Jesús les preguntó, pero ¿a quién los estaba preguntando? Jesús decía, ¿no han leído las Escrituras? Y los fariseos, ¿cómo no hemos leído? Lo leímos todos los días, lo estudiamos, estamos metidos en las Escrituras todos los días de nuestra vida. ¿Cómo te atreves a decir, Jesús, que no leímos la Biblia? Y otra vez, como si no estaban escuchando, Jesús hace la pregunta, ¿y no han leído en las Escrituras? Los fariseos me imagino que estaban bien ofendidos. ¿Cómo no? Claro que leímos. ¿Sabemos mejor la Escritura que tus discípulos? Ellos estaban listos a caer encima. Pero Jesús estaba haciendo un punto muy importante. ¿Qué estaba diciendo? Dice, bueno, tal vez lo están viendo y mirando las Escrituras, pero no están leyendo. Pero Él dice, porque si estaban leyendo, hubieran entendido, hubieran comprendido el significado de la Escritura. Para Jesús, el leer no era solo pasar y ver las palabras, conocer las letras, era de llegar a un entendimiento de lo que decía las Escrituras. Jesús estaba diciendo, leer no solo es mirar, leer es entender lo que dice, porque solo cuando entendemos podemos obedecer. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de enfrentar. Que mira, con tus ojos has visto las palabras, has contado las letras, tienen marcado todos los libros y han dicho cosas muy inteligentes acerca de las Sagradas Escrituras. Pero hay algo que te falta. No has entendido el significado de lo que has leído. Mira, para nosotros el primer punto que quiero hacer el día de hoy es, para realmente leer la Biblia, hay que entender lo que dice. To really read the Bible, you must understand what it says. Para realmente leer la Biblia, hay que entender lo que dice. To really read the Bible, you must understand what it is saying. Lamentablemente en nuestra cultura, especialmente, y perdónenme por decirlo así, pero especialmente la cultura hispana,
ha perdido el arte de la lectura. Nosotros no nos gusta leer mucho. Incluso tenemos aplicaciones en el teléfono, en la computadora, de las redes sociales, ¿verdad? Y ahí uno tiene un Facebook, un Twitter, ¿verdad? Pero la cosa interesante es, le da 140 letras en Twitter, si no conocen, 140 letras para decir lo que quiere decir. Más de 140 ya no queda. Es porque la gente no se interesa si hay mucha letra. Incluso en inglés tenemos una cosa, lo puedes poner ahí arriba. Yo lo vi eso muy enseguido cuando estaba leyendo en las redes sociales. Después de un artículo, algo así, mucha gente ahí poniendo sus opiniones y quedó esa cosa. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Y básicamente cuando lo ponen TLDR, están diciendo, it's too long, I didn't read it. O en español, muy largo, no leí nada. Es que para nosotros, si hay que leer, hay que meter y estudiar, a veces nos cuesta. ¿Cuántas veces han estado en Facebook o algo y ahí alguien te envía un artículo y lo apaches ahí y comienza a leer y dice a la página 2, 3 y 5 y dice, ya terminé. Muy largo, no leí nada, ¿verdad? Incluso muchos de los jóvenes han dejado de Facebook ahora y se han metido a Instagram. ¿Por qué? Tomo una foto, no tengo que decir nada. Es que no tenemos o no hacemos el esfuerzo de invertir tiempo en leer. Nos cuesta leer más de solo un párrafo, más de solo unas palabras de las noticias. Y con Instagram no tiene que leer nada, solo lo ves, una foto. O mejor, que me envíen un video de YouTube. Pero aún así, si miro un video en YouTube y comienzan a hablar y miro que es 10 minutos, tal vez miro 1 minuto, 2 minutos, pero si no me agarra la atención, bueno, otra cosa. Es que somos tan listos de no profundizarnos en algo, especialmente cuando viene a la lectura. Una de las cosas que escuché esta semana que me impresionó mucho fue Antonio Banderas hablando a los premios latinos. Y él estaba hablando de eso, de Donald Trump y cómo él estaba tratando al pueblo hispano. Y me gustó al final lo que leyó de Cervantes en El Hombre de la Mancha. Y él dijo esa frase, Cervantes dice, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen posibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Y a veces para nosotros cuando miramos cosas como leer un libro completo de la Biblia o quedar 1 o 2 horas leyendo, nos parece muy difícil. Mucho tiempo. Aún para nosotros venimos de trabajo, nos sentamos en las noticias 5 minutos. Peor si se ponen hasta una película, ni duramos 15 minutos. Yo sé que aún los más metidos en el fútbol, si el partido no está como ahí, chispas ahí en el partido. Vivimos en un mundo que no quiere invertir tiempo en las cosas que no nos sorprende, que no nos agarra. Por eso en el mundo cristiano ahorita todas las noticias, septiembre viene el rapto, septiembre viene un meteorito, septiembre va a caer todas las finanzas de los Estados Unidos. Todo el mero mundo quiere agarrar la atención de la gente y la única cosa que pueden hacer es usar el miedo, asustar, en la cara. Pero si alguien viene y quiere compartir algo con profundidad, se pierde dentro de la multitud de voces que están gritando. Y para nosotros tenemos que entender que para leer la Biblia hay que meterse dentro de las Escrituras. Pero algunos dicen, mejor pongo un sermón. O no me tengo tiempo para escuchar, pongo alabanzas en el radio. Entonces cuando alguien dice, hermano, has estado leyendo bueno, escucho la alabanza todo el día. Esto es la Biblia cantada, ¿no? ¿Verdad? Así recibo la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque no hago el esfuerzo de abrir la Biblia, meterme ahí, leer y entender lo que dice. Mejor que un predicador me dice el significado. Y ahí perdimos lo especial, lo que dijimos de la oración, la conexión con Dios. Con un predicador no tengo que conectarme con Dios, no tengo que escuchar su voz. El predicador, dime qué Dios está diciendo. Porque yo no tengo tiempo de abrir la palabra, quedarme quieto y escuchar y recibir directamente de ti. Hay algo importante que un señor dijo una vez, que dice que las aguas más dulces y rico vienen de la fuente, no del final del río. Porque mientras pasa el agua, ¿qué sucede? Acumula todas las contaminantes, todo. Y cuando llega al final, imagínense, tratando de meter ahí un vaso de agua en el Potomac. ¿Lo tomarías? Claro que no. Pero si nosotros, yo recuerdo donde yo crecí, a veces subimos a las montañas y ahí tenían ahí la nieve que cae y después cuando comienza a descongelarse, ahí corre entre los ríos. Y cuando uno está ahí en la mera fuente donde sale ese agua, agarra un vaso y es tan limpio, tan fresco, uno lo toma frío y fresco el agua. ¿Verdad? Que uno despierta y ahí en su vida a la montaña. Pero hay muchos de nosotros que ni queremos el agua del chorro aquí de Lorton y de Virginia y de Woodbridge. Compramos botellas de agua pura porque no confiamos en el agua que sale del chorro. ¿Por qué entonces con la Biblia no vamos directamente al fuente? Donde sale como Moisés directamente de la piedra. ¿Verdad? A nuestras almas, si la tomamos, en lugar de solo ir a predicadores, o a cantantes, o a otros, y ahí tomamos. Porque en las prédicas que vamos a recibir, sus opiniones, sus ideas, mezclado con la palabra de Dios. No estoy diciendo, mira, recuerden, no estoy diciendo que no deben escuchar, pero yo les digo eso, si quieren leer la Biblia, primeramente va directamente al fuente. Con el Señor a tu lado, con tu Biblia, y abres y lees tú y Dios, y pídele a Dios, revélame lo que tu palabra está diciendo, dame sabiduría y entendimiento para ver la verdad en tus palabras. Y después, si quieres profundizar más o no entiendes algo, entonces busca ayuda, un comentario, un sermón, un estudio. Pero siempre trata de ir primero tú con la palabra. No lo dejas para los casos especiales con el Señor y todo el tiempo solo escuchando de otras perspectivas. No, tenemos que meternos nosotros mismos con el Señor. Me gusta esa canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y también entenderte, ¿verdad? Quiero saber lo que está diciendo tu palabra. Y tomarlo en mi alma, ¿verdad? Cuando yo hago los estudios y las prédicas, siempre trato de tomar un tiempo a solas con Dios y con su palabra, diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a tu pueblo? Cuando predicamos aquí los domingos, el pastor, yo y los demás, no venimos solo con buenas ideas. Esperamos en Dios que Él nos revela, ¿qué quieres decir a tu pueblo? Y no solo buscar como cosas que, eso es una buena idea, lo ponemos ahí. No, tratamos siempre de escuchar de Dios, porque solo en Él es la vida que necesitamos. Hay muy buenos sermones, y yo los he escuchado, pero no reemplaza la necesidad de estar íntimamente conectado con el Señor. Y yo voy a decir esto es el punto número 2. El poder de la Biblia se encuentra en el entendimiento de lo que dice. Okay, so the power of the Bible is found in understanding what it says. El poder de la Biblia se encuentra en el entendimiento de lo que dice. Y quiero enfrentar algo que a veces nos sucede. Yo recuerdo en Guatemala,
Cuando estuvimos manejando siempre vi a los buses, ¿verdad? Que traía la gente de un lado al otro, esos buses, gente colgando de todos lados, amontonados encima, puros sardines adentro, ¿verdad? Y en Guatemala, me imagino en El Salvador y Honduras y los demás lugares, tuvimos mucho problema con las, ¿cómo se llama? Asaltos que le pasaba a los choferes del bus. Entonces lo que hacían estos hombres es muchas veces ponían versos bíblicos en las ventanas, en el parte de atrás, en las parabrisas. Dios es mi Salvador, Jesús es mi escudo. O trataban de poner frases de la Biblia. Y de verdad, no es que eran buenos cristianos. Ellos solo pensaban, bueno, el pastor dice, la palabra de Dios tiene poder, entonces lo voy a escribir en mi ventana y que Dios me protege. Ajá. Es como tener el santito aquí alrededor, lo beso y Dios, tú sabes, de tu mano, ¿verdad? Como estamos diciendo que ahora Dios me tiene que proteger porque es tu palabra. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, mi mamá, pasé por un tiempo de algunas noches de no dormir y tener mucho miedo. Entonces mi mamá escribía versos de la Biblia en los papelitos y lo metió debajo del colchón, ¿verdad? Confiando que el Señor me iba a traer, no sé, buenos sueños o no las pesadillas. Entonces ella confiaba en de que como la palabra de Dios y su poder iba a hacer el cambio. Pero yo quiero decirles algo, el poder de Dios no reside en la tinta o en la página en que está escrita. Oye eso, el poder de Dios no reside en que mi Biblia tiene un papel especial de España y tiene tinta mezclado con orito, el mío tiene rojo, y entonces en esto hay un poder. O que el cuero que cubre mi Biblia viene de Israel, entonces mi Biblia es más santa que la tuya. Mira, pero hay muchos hermanos que a veces creen que el poder de Dios reside físicamente dentro de un libro. Pero no es así. El poder de la palabra de Dios viene a través del entendimiento de lo que dice. Hay que entender, entonces cuando entendemos, entonces podemos conocer más de Dios. Y conociendo más de Dios me da más fe. Entonces esa fe es nada más que confianza de que las promesas que Él ha escrito en su palabra los va a cumplir. Pero yo puedo escribir sus promesas en mis manos y caminar así y no me va a tener ningún efecto. Porque solo escribiéndolos y poniéndolos así no tiene nada. Lo tengo que escribir como dijo la Biblia, o como dice la Biblia, en las tablas de mi corazón, desde el interior. Amén. A veces, y perdónenme, no los quiero ofender, siempre ofendo, pero no es mi intención, pero yo sé que cuando fui a muchas iglesias, antes de la Biblia el hermano lo abre y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo entiendo, la idea es mostramos respeto, que le damos un parte de respeto a la Biblia, pero hermanos, esto no es el respeto que Dios busca. Porque muchos de ellos que abren y leen la Biblia con tanto respeto, después están engañando a sus esposos, están difamando al pastor, a otros hermanos, están robando de los en su trabajo, están abusando a sus hijos y gritándolos. Si verdaderamente quiere respetar la palabra de Dios, obedece lo que dice, hazlo. Porque entonces está diciendo que la palabra es tan importante, hago lo que dice. No quiero decir que es malo decir leemos la palabra en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo. Y lo puedes hacer, pero siempre recuerda esto solo es algo superficial. No estoy diciendo con palabras, Dios quiere que está en mi corazón. Entonces por eso dice que cuando leímos la palabra, entiende lo que dice. Hay muchos hermanos que leen la Biblia y he estado en servicios donde alguien abra la Biblia y lee cualquier verso que le cae las ganas y nadie entiende, pero como leímos la palabra, cumplimos el deber cristiano de haber puesto algún... Y si alguien no lo lee, entonces estamos en problemas.
La cosa es tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo. Solo ahí es donde encontramos el poder. Y si no me creen, vamos a ir a Mateo capítulo 4. We're going to go to Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4, versos 5 a 7. Tenemos el ejemplo, el modelo de nosotros que es Jesús. Cuando Él es llevado al desierto y entra en un ayuno de 40 días, ¿ok? Y allí se enfrenta con el diablo. Y miramos algo muy importante, porque en el verso 5 y 7 dice que después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimas el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Now, mira, aquí miramos el diablo usando la misma palabra de Dios, pero como tuerce el significado de la Escritura, lo mismo que hizo con Adán y Eva. El diablo en el jardín de Edén que dijo, repetía las mismas cosas que decía Dios, pero la torcía, esa es la palabra, lo torcía para tener otro significado de lo que Dios quería. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él contesta, y he escuchado muchas prédicas sobre que como Jesús respondió con la palabra. Cierto, respondió con la palabra, pero no solo con la palabra, pero con un entendimiento correcto de lo que decía la palabra. El diablo venía y decía un verso de la Biblia, pero Jesús con un entendimiento del significado de lo que Dios estaba diciendo, pero no pongas a prueba al Señor tu Dios. Claro que dice eso. Y hay muchos que toman la Biblia. Mira, hermanos, no les voy a mentir. Tú puedes tomar la Biblia y hacer cualquier significado que tú quieres hacer. Yo he escuchado hermanos usar la Biblia para promover de tomar culebras y arriesgarse que le muerden, para comprobar que son verdaderos cristianos. Así hacían algunos de mi gente aquí en los Estados Unidos. Y uno dice, qué locura, pero el mismo diablo toma la palabra de Dios y la tuerce para quitar el significado verdadero. Entonces lo que pasa es que se roba el poder. It steals the power of the word. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que recibir el significado directamente de Dios, de conocer verdaderamente qué es lo que Dios nos está diciendo. Es como si yo tenía una Biblia, o mejor dicho, si estoy sentado y alguien está leyendo la Biblia en China o en chino, ¿verdad? Para mí no tiene ningún efecto, porque no hay entendimiento. Lo pueden leer, y yo les voy a decir, hermanos, la Biblia hasta que lo puede poner en audio y le hace dormir. Un hermano una vez me dijo, si no te duermes, abre la Biblia y leo, ahí te vas a dormir bien. Y es cierto que si uno lo lea, pero no va a tener un efecto. A veces pensamos, pero si lo oigo, entonces me hace algo espiritual. No, eso es una manera floja de decir que no quiero invertir el tiempo de entenderla, entonces lo pongo ahí en el background, como dicen, en el fondo, y así me hace efecto. Hermano, la palabra no hace efecto si no hay entendimiento de lo que dice, porque es ahí donde viene el poder. Y si no me creen, hay verso tras verso tras verso de los mismos fariseos que estudiaban y escudriñaban las Escrituras mucho más que tú y yo, y nunca vieron a Jesús, no reconocían a Él y por qué venía. Entonces no te crees que el poder de la Biblia solo es escúchalo, o póngalo en papelito debajo de la cama, lo pintas en tu carro para que Dios te protege. No, el poder de Dios viene cuando entendemos lo que Él nos está diciendo. El punto número 3, entonces llegamos, para poder entender la Biblia, tenemos que buscar el significado espiritual. To understand the Bible, we need to look for its spiritual significance.
Para entender la Biblia tenemos que buscar su significado espiritual. No, hermanos, hay una lectura que es superficial. ¿Ok? Tengo aquí dos huevitos, lo voy a poner aquí y quiero mostrarles algo. Hay una lectura de la Biblia que solo es superficial, es decir, uno tiene la Biblia, están moviendo las páginas, están viendo la letra, pero no es necesariamente una lectura verdadera. ¿Ok? De la misma manera que puede ver una oración donde alguien repite el Padre nuestro que estás en los cielos, o uno que ora con las palabras correctas y muy lindas, pero también hay una oración que viene desde el alma. Ahí donde uno tiene una carga y la oración pesa sobre uno porque sale del alma, de un gran deseo para conectarse con Dios. ¿Me entiende? Hay uno superficial, una oración que, buenas palabras, el Padre Nuestro, pero no llega muy profundo. Y la otra oración que llega hasta el alma. El mismo con la alabanza. Hay una alabanza donde uno canta, aplauda, se mueve un poco, ¿verdad? Pero después hay una alabanza que sale del corazón que dice, te necesito, tú eres mi todo lo que quiero encuentro en ti. ¿Verdad? Hay un ayuno donde uno no solo come, ¿verdad? Pero hay otro ayuno donde uno tiene tanta la pasión para ver las almas salvas, que dice, voy a sacrificar la comida para conectarme directamente con el Señor. Y voy entonces a rogar para esas almas, a estas visitas a mi célula, para que ellos conozcan del Señor, pero que ellos encuentren su presencia. Entonces el ayuno no solo es una dieta, el ayuno tiene un propósito más al fondo. Y uno puede decir, por ejemplo, que con el huevito, ¿verdad? Como tengo aquí, tenemos ahí la fachada del huevo y todo se ve bien. Y con la Biblia es lo mismo. No puede parecer que estoy leyendo. Tengo la Biblia en mi casa, está siempre ahí en la mesa, listo para a veces lo abro, miro algunos versos. Sí, por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ay, qué lindo, me consuela un poco. Pero lo que sucede es que nunca llegamos a la yema. Nunca nos metimos más profundo al significado de lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Entonces tomamos el huevito y miramos solo el exterior. Y hay muchos hermanos que así lean, no hacen un esfuerzo de buscar más profundo. Es cierto, hay algunos versos en la Biblia que son sencillas, son muy simples a entender. Ahí tiene un significado, ahí y no cuesta nada. Pero hermanos, hay otros versos que son como minas. Y la primera vez que entras tal vez hay algo en la superficie, pero cuando comienzas a romper, ahí miras una vena que pasa de riquezas y tesoros del Señor. Donde ahí a través de años uno puede estar profundizando. Y después de 5 años regresar a ese verso y aún encontrar algo nuevo que Dios nos está diciendo. Pero cuando nosotros solo quedamos en la superficie, no hay yema. Eso es lo que tenemos que se asustaron, ¿verdad? Algunos de hoy. Ahora tiene el hipo. No te asusten, hermanos. La idea es que queremos con la Biblia abrirla y llegar a la yema. Llegar al, como dicen los salvadoreños, al grano, el puro entendimiento de lo que está diciendo. No solo dando vueltas, pero decir, Jesús, Dios, revélame tu palabra. Es muy interesante porque si nosotros regresamos a Mateo capítulo 12, miramos que los fariseos estudiaban la Biblia, pero no entendían su significado espiritual. Vieron un significado, pero no el espiritual. Porque miramos que para ellos en la ley tomar ¿cómo se dice en español? Eso de
I can't think of the word now, it just escaped me. What do you call the husk of the corn? La milpa, la la tusa. Entonces uno lo toma y hay que hacerlo así, limpiarlo y para que sale ahí el elote, gracias, se me fue la palabra hoy. El elote, ahí lo puede entonces asar o cocinar como quieras. Entonces para ellos hacer eso en el sábado era como estar cosechando elote. Entonces miramos que los fariseos, ¿qué hacían? Miraban a los discípulos que tomaron los granos ¿de qué? ¿Viste ahí? De espigas, ¿verdad? Y comenzaron a moverlos así y comerlos. Entonces ellos aplicaban la ley del elote también para los grandes de espigas, para que estaban comiéndolos. Y entonces lo condenaron. Ellos encontraron un significado, pero solo al mero superficie. Es que ellos estaban todo acerca de sacrificio. Uno hablaba, los fariseos hablan de los sacrificios y el culto racional de entregar el sacrificio al Señor y matar el pecado y estar ahí siempre santo. Pero Jesús tenía que decir, mira, yo quiero misericordia, no sacrificio. Es que cuando viene un enfrentamiento con la ley ceremonial, una necesidad de mi hermano que tiene hambre o sed, tengo que llenar la necesidad de mi hermano, aunque está en el día sábado. Porque la ley no es una cuestión de atarme y no dejarme ayudar al necesitado. No, el significado mayor, el significado espiritual siempre es en el corazón, que puedes ayudar a los que están en necesidad. Pero los fariseos solo quedaron ahí, en el exterior. Por eso leímos en 2 de Corintios 3:6 donde dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica o da vida. La letra, los fariseos conocían la letra, como mencioné, memorizada, anotado, listo, pero solo mataba con su entendimiento. Y como les hacía falta el entendimiento espiritual, el entendimiento verdadero de lo que estaba diciendo las escrituras solo estaban matando a los demás. Es interesante que los fariseos solo querían usar la palabra de Dios para condenar a otros. Usted no sigue la ley, usted no es santo, usted no es, que es la palabra, muy cristiano, si lo puedo decir así, porque usted no hace las cosas como le debe hacer, como dice así. Hay muchos hermanos que les gusta estudiar la palabra. Incluso yo he conocido a algunos hombres que han ido al instituto o a la universidad, un seminario para estudiar la Biblia. Pero el principal uso de su entendimiento solo es para venir a un servicio y condenar al pastor y sus prédicas. Usted no mira esa frase que dijo el pastor, eso no es correcto. Entonces comienza a decir a los hermanos, mira, ¿oíste lo que dijo el pastor? Esto ya no es bueno. Yo he estudiado las escrituras. Él no está predicando la palabra de Dios. Buscamos otro que predique como debe predicar. Y el uso principal de su entendimiento es lo mismo de los fariseos, solo para condenar a otros, para criticar a los demás. Muchas veces, hermanos, y como digo, no los quiero ofender, pero hay muchos de nosotros que venimos a un estudio bíblico solo para que el día siguiente tenemos las armas puestas para contestar los argumentos de los que vienen y hacen las preguntas. ¿Y usted por qué no es católico? Bueno, entonces voy a ir a un estudio bíblico, agarrar todas las respuestas y voy. Y esto eran los fariseos, porque ¿saben lo que hacían los fariseos? Ellos, en lugar de tomar el agua fresca del fuente y deja que entre y llega a su corazón, donde está escrita no solo en su cerebro, pero en las tablas de su corazón, para que trae un efecto del alma que los hace conformarse a la voluntad de Dios. ¿Saben lo que hacían con el agua? La chupaban en la boca y media vez que encontraban algo, la esculpían en la cara.
Y hay muchos de nosotros que hacemos lo mismo. Vamos a estudio bíblico, leímos la cosa, y el día siguiente en el trabajo alguien me hace una pregunta y le escupo en la cara. Todo lo que me dijo el pastor, todo lo que me dijo el maestro. No he dejado que la palabra entra a mi corazón. Esto fue siempre el problema de la ley. Dios dijo que yo quiero que esas leyes se escriban en tu corazón para que haya un entendimiento transformadora, un significado espiritual. Pero lamentablemente la ley se quedó en tablas ¿de qué? De concreto, de cemento, de piedra, no profundizando, y entonces se quedó superficial. Y Pablo nos dice que por eso la ley no logró el objetivo de cambiar el corazón. Solo nos puede condenar, pero no nos puede transformar. Pero es cuando nosotros, a través de Jesús, entendemos el significado espiritual de la palabra, que entonces podemos gozar de una transformación espiritual, hacer una nueva criatura. La ley, la Biblia, la pura letra solo mata, solo me condena y no me da esperanza. Pero como dice la Biblia, pero el Espíritu, el significado espiritual entra en mi alma, me da un entendimiento, me da un esfuerzo que no tenía antes, un deseo que no tenía antes. ¿Para qué? Para obedecer y ser cambiado. Esto es la importancia de la palabra, que llega al corazón. Ahí habla de que Jesús dio el ejemplo de David en el templo, ¿verdad? Cuando ellos entraron y comieron del pan. Las leyes para los fariseos tenían importancia mucho mayor que la misericordia y la provisión de Dios. Pero Jesús trataba de hacerles ver. Jesús ni a los fariseos los dejaba soltados sin darles una respuesta. Jesús trataba de darles una respuesta del significado espiritual. Si ustedes solo entendían el significado de que yo quiero misericordia y no sacrificios, pero no, tú vienes a condenar a mis discípulos con la letra de la ley. Pero yo he venido para traer la libertad en el espíritu. Libertad de las leyes que solo afecta el exterior. Hermanos, necesitamos algo que llega al corazón. No podemos ver el significado de la Biblia sin Jesús. Él es el que nos revela el significado espiritual. La palabra de Dios es viva porque Jesús vive. Por eso el poder existe hoy, porque Él existe y trabaja. Impresionante que los fariseos buscaba y buscaba. Incluso hay un ejemplo de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? En la Biblia, cuando él venía y Jesús decía, ustedes estudian las Escrituras y a fondo porque piensan que en ellas le da la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir la vida, para recibir esa vida. Los fariseos estaban contentos con la letra, no querían el espíritu, no querían ver a Jesús, lo tenían que negar. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene poder porque Jesús tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad porque Dios le dio a Jesús toda autoridad y toda potestad. Todo el poder del universo está en sus manos. Y por eso cuando tomo la Biblia y voy a buscar el entendimiento, necesito ver a Jesús. Traspasando a cada verso, traspasando a cada párrafo en la Biblia para encontrar el significado espiritual. Hermanos, no hay ningún verso, pasaje, doctrina en la Biblia que no contiene a Jesús. Desde el primer verso de Génesis 1:1, en el principio creó Dios, Padre, Hijo, el Espíritu, los cielos y la tierra. Hasta el final, en Apocalipsis 22, verso 21, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Jesús está en toda la Biblia. Todos los versos apuntan a Él, porque solo en Él viene nuestro poder, viene nuestra salvación. Yo recuerdo la historia de un joven predicador que invitó a un viejo predicador a escucharle predicar.
Y el joven se levantó y predicó con todo su corazón. Un sermón muy bueno, muchas ilustraciones, algunos chistes, ejemplos. Y después de predicar, llegó al predicador viejo y le hacía la pregunta, ¿y qué tal te parece mi prédica? Y el predicador viejo, bueno, no me parece nada. Y el muchacho, ¿y por qué? ¿Por qué no te parece? Es porque no tenía a Jesús. Y el joven decía, pero mi texto no hablaba de Jesús, era de otra cosa, no trataba de Jesús. Y el viejo predicador dice, mira, todo tiene que tratar de Jesús, todo regresa a Él. Y el muchacho dice, pero yo no lo veo las cosas así, hay que predicar lo que dice el texto. Y dice, no lo ves porque todavía no sabes cómo predicar. Y dice, mira, hay muchos pueblos chiquitos, pero todos esos pueblos chiquitos tienen un camino que lo lleva a la capital. Tal vez no hay caminos de un pueblo chiquito al otro pueblo chiquito, pero todos los pueblos tienen un camino que los dirige a la capital. Ahora, si tú quieres predicar, en cada pasaje, en cada texto que usas a predicar, hay que hacerle la pregunta, ¿cómo llego de este verso a Jesús? Y así predicas a Jesús en todo el camino. Comenzamos con ese verso y terminamos en Jesús. Porque no importa dónde comenzamos, todos los caminos terminan en Él, en su poder, en su trabajo, en el significado. Porque toda la Biblia refleja, todas las leyes ceremoniales. Alguna gente dice, pero a mí no me gusta leer Éxodo. Números, nombre tras nombre, que nació fulano, que nació aquel, que Dios dice que no te lavas aquí ni allá. No. La cosa es que si no, solo veremos el superficial, el exterior. No vamos a ver el significado, pero si nos profundizamos y comenzamos ahí, dice, ¿cómo esto me lleva a Jesús? Ahí vamos a encontrar el significado espiritual. Ahí vamos a encontrar a Jesús. El muchacho respondió al viejo predicador y dice, pero ¿qué pasa si encuentro un pasaje en la Biblia que no se trata, que no me lleva a Jesús? Y el viejo predicador dice, bueno muchacho, yo he predicado por 40 años y no he encontrado un verso así. Pero si yo encuentro un verso así en la Biblia, yo te aseguro que pasaré encima de las montañas y pase por los lagos, pero voy a llegar a Jesús. Porque sin Él, mi Biblia no tiene significado. Sin Él, no hay poder. Sin Él, no hay perdón. Todo lo que tenemos, todo cuando leemos la Biblia, resume en Jesús. Sin Jesús, no hay vida, solo hay condenación y la muerte. Para ver el significado espiritual, tengo que ver a Jesús. Tengo que, hermanos, cuando leímos la palabra, tengo que tener a Jesús como mi compañero más cercano. Que Él está conmigo y yo puedo decir, Maestro, revélame tus palabras. Enséñame tus caminos, guíame y dame el entendimiento, porque muchas veces, y honestamente hermanos, yo soy muy, perdón decir la palabra es mala, pero muy terco, ¿verdad? Soy muy lento, mi corazón no entiende, yo me cansa en la lectura, me cansa en el esfuerzo, y tengo que pedir, Dios, ayúdame, ayuda a mi carne, para que no sea un obstáculo para entrar en el Espíritu y conocer la verdad, lo que tú me quieres decir. Muchos me hacen la pregunta, ¿cómo es que puedo leer y leer la palabra? Incluso esta semana me asustó mucho. Si no, ustedes no conocen, en las noticias, hace como una semana salió ¿cómo se llama? Un negocio que fue hackeado en el internet, Ashley Madison. Y era un sitio de web donde la gente hacían vínculos para engañar a sus esposos. Y esto es el propósito. El propósito del sitio web es que abres una cuenta, buscas a otra persona que también está casada y entonces ahí pone los cuernos para disfrutar la vida.
Y así hacía la gente, todo ocultado. Bueno, algunos hackeadores, estos de las computadoras, se metieron y sacaron todos los nombres, direcciones y todo, y lo publicaron en el internet. Y salió mucha gente, muchos pastores, muchos cristianos, líderes, muchos en el gobierno, que estaban engañando a sus esposos. Y uno dice, pero si nosotros leímos tanto la Biblia, ¿por qué entonces todavía andamos en el pecado? ¿Por qué todavía andamos atado a la tentación? Hay muchos aquí, hermanos, que usted, todo tu vida espiritual solo es luchando constantemente contra la tentación. Y uno dice, pero yo leo la Biblia. Yo les voy a hacer la pregunta, ¿verdaderamente estás leyendo o solo estás repasando las páginas? ¿Verdaderamente te estás haciendo el esfuerzo para buscar a la yema y encontrar ahí el significado espiritual? Porque solo cuando tú llegas a Jesús en la Biblia, llega a Jesús en las Escrituras, vas a encontrar el poder que te puede cambiar. Solo leer algunas palabras no va a tener efecto, te va a poner a dormir. Tal vez te da un poquito de consuelo si estás triste o enojado. Pero si de verdad tú quieres que Dios abre tu corazón y quita todo lo malo, si tú quieres que Dios entra y te salva, tienes que leer con entendimiento. Y hasta que ves a Jesús dentro de la Escritura. No solo lo lees, sí medio entiendo, está bien. No, léalo, escudriñelo hasta que ahí aparece Jesús. Él te va a hablar, confíalo, hermano. Dios te va a guiar, confía. Él está ahí. Cierra sus ojos y vamos a tomar un tiempo a orar.